Empezar en YouTube no es lo más difícil, lo difícil es seguir, es continuar, porque llega un momento donde se empieza a acumular el trabajo, las responsabilidades, bueno, la vida en general, y empezamos a ver resultados no tan inmediatos y nos empezamos a desmotivar, y eso hace que muchas personas abandonen sus canales de YouTube. Eso me pasó a mí también. Yo tengo un canal de YouTube de más de 50.000 seguidores que este año cumple 10 años. Llevo manteniendo este canal durante 10 años y tuve una época que también me sentí desmotivada y quise abandonarlo, así que en este video te quiero contar lo que me sirvió a mí para continuar, para tener constancia en YouTube. Bueno, ¿cómo tener esta sostenibilidad creativa? Vamos al primer punto, que es hazlo simple, y les voy a dejar en pantalla un libro que a mí me ayudó mucho, me inspiró, este de aquí que van a ver en pantalla y que también se los dejo en la descripción de este video, que es para poder aprender a tener hábitos. Y para uno tener un hábito, ¿no?, para mejorar en productividad o lo que queramos mejorar en la vida, hay que hacer que este hábito sea simple de comenzar. Por ejemplo, si queremos empezar a hacer gimnasia, hacer ejercicio, bueno, de poner en nuestro lugar donde vivimos elementos para hacer gimnasia de una manera accesible y no complicarnos tanto la vida. Esto es lo mismo con YouTube. Y yo les cuento, hoy en día YouTube para mí es un hábito. Y es a eso lo que tenemos que apuntar, que se genere como un hábito en nuestra vida, la de construir videos, la de pensar en contenido de valor para dar a nuestra audiencia. Y entonces por eso hazlo simple es el primer punto que quiero compartirles, porque está bueno, por ejemplo, empezar voy a marcar aquí, con videos cortos, ¿no? Para acostumbrarnos a grabarnos primero, tienen que hacerlo sencillo con todo este equipamiento que se necesita para crear videos de YouTube. Entonces, háganlo sencillo. Grábense con un móvil, empiecen a practicar cómo hablar a una cámara, véanse, esto cuesta mucho. Prioricen el mensaje es lo más importante, y reducir esto de la edición y la complejidad. Entonces, grábense donde se sienten más cómodos también. Lo importante que tengan que tener en cuenta es de tener buena iluminación, de tener un espacio con silencio, obviamente que no haya ruido detrás, porque el audio es lo más importante. Esto es algo que no mencioné hasta ahora, pero ya voy a hacer un video específicamente sobre este punto, que fue un aprendizaje muy grande para mí. Bueno, vamos al segundo punto. Crea un sistema. Bien, una vez que lo hacemos sencillo, genial, tenemos que luego aprender a crear un sistema que nos ayude a crecer, ¿no? Porque siempre si nos mantenemos en lo sencillo y no avanzamos y no crecemos, entonces ahí también no vamos a tener tanto éxito. Entonces tenemos que apuntar también a crecer, y cuando crecemos necesitamos de ese sistema. Y aquí lo importante es no depender de la motivación. Uy, aquí esto se hizo muy grande, entonces vamos a reducirlo aquí. Pero quizás fue a propósito esto, porque realmente pensamos que tenemos que estar motivados constantemente, y no, la motivación es buena al principio, todos empezamos motivados, pero luego esta motivación se va disminuyendo, y por eso tenemos que crear un sistema, tenemos que crear un hábito que nos ayude a continuar. De nuevo, lo mismo que ir al gimnasio esto. Entonces, no dependas de la motivación, crea un sistema que te ayude a seguir. Graba, por ejemplo, varios videos en el mismo día. Esto es algo que yo lo aconsejo para que lo prueben. A mí, en lo personal, no me funciona, ya lo he probado, y a mí me gusta también pasar directamente de haberlo grabado a comenzar a editarlo. Eso es algo que tienen que descubrir cada uno de ustedes, cada uno tiene su método, pero si pueden lograr esto, es genial, porque entonces ya tienen mucho material para luego editar y publicar, tienen mucho contenido, ¿no? Para empezar a armar esa biblioteca de conocimiento que lo mencioné en un video anterior. Bueno, entonces, ¿qué más? Lo importante es tener plantillas y checklists. Yo, por ejemplo, utilizo muchas plantillas que con inteligencia artificial también las utilizo para que me genere la base del guión, donde tenemos como la estructura de lo que tiene que tener un buen video, que más adelante se los voy a ir compartiendo, y también una checklist de lo que necesitamos para ese video. Y bueno, apoyarse por la IA para acelerar, pero no darle tanto uso, es decir, poner aquí lo humano. Como ven, yo aquí en este video estoy hablando en la cámara sin un guión, sin un script,
porque creo que es la forma que más conectamos cuando somos reales, cuando no tenemos un script tan armado. Bien, vamos al tercer punto. Publica más de lo que consumes. Y esto a mí me pasó muchas veces porque a veces yo entro como en este estado de superanálisis, de analizar lo que está sucediendo, de empezar a comparar mi canal con otros. Esto es muy común, nos pasa a todos y aquí lo que estamos perdiendo es una oportunidad que es entrar a la acción. Está bueno analizar, necesitamos analizar nuestros datos, ver las tendencias, lo que está sucediendo, pero que eso no nos detenga a tomar acción. Entonces la comparación paraliza totalmente, esto yo lo viví, empezamos a tener estas dudas y a cuestionarnos, bueno, pero ya muchos lo hicieron, ¿para qué voy a crear un video sobre esto? Entonces ya ahí perdimos. Entonces la creación genera aprendizaje, tenemos que aprender de nuestra audiencia, tenemos que crear para aprender de nuestra audiencia y también porque nos ayuda a mejorar a nosotros mismos y empezamos a publicar y a practicar. Y si hablamos de sistemas, te cuento que hace ya unos meses que estoy creando una aplicación con inteligencia artificial que es exclusiva para YouTubers que necesiten planificar su contenido de una forma visual. Se llama Plan Canvas y está en fase beta, así que te puedes unir a la waitlist y cuando esté lista vas a poder probarla. Te dejo todos los detalles en la descripción de este video o también puedes ingresar por aquí. Bueno, ahora vamos a ver estos 3 puntos que nos van a ayudar a sostener el ritmo. Primero, deja que aparezca tu personalidad. Para mí esto es muy importante, más cuando hacemos estos canales más profesionales, ¿no? Que apuntamos a crecer el negocio. No significa que tengamos que crear un personaje, tenemos que ser nosotros mismos porque realmente la gente conecta con eso. Vas a diferenciarte de esa forma de otros canales. Entonces, no trates de ser como otros, sé tú mismo, tú misma y muestra tu personalidad. Muestra tu lado humano, que eso conecta muchísimo. Y también, si puedes agregar un poco de humor, no viene nada mal. El humor siempre ayuda a conectar. Entonces también compartir errores, aprendizajes. Bueno, los aprendizajes son muy importantes. Esto de compartir también conecta, ¿no? Las personas entonces conectan con personas, no conectan con robots o con guiones hechos con inteligencia artificial. Bueno, también otro punto importante es piensa en tu audiencia. Y aquí, bueno, a diferencia de lo anterior que hablé sobre nuestra personalidad, sobre el humor, esto es algo muy individual de uno, pero tenemos que pensar también en la audiencia. ¿Quién nos va a escuchar? ¿Qué le gusta a mi audiencia? Quizás a mi audiencia no le gusta tanto el humor, entonces hay que ver de balancear eso. Hay que enfocarse en ayudar. Lo importante entonces aquí es resolver un problema concreto. Si resolvemos un problema concreto para nuestra audiencia, vamos a tener más engagement. Entonces eso nos va a también ayudar a la motivación, a seguir y a no perder esa constancia. Y nuevamente, menos perfeccionismo y más servicio, más de dar y de entender lo que la audiencia quiere, como dije anteriormente. Y por último, descansar también es estrategia. También esto es algo que a mí me costó entender, pero les digo, yo dejé el canal 7 meses. 7 meses dejé de publicar porque tuve un momento en el cual me agoté, no me sentía conectada con la comunicación, el mensaje que yo estaba dando. Entonces tuve que parar para repensar, para recargar mi energía. Imagínense, yo llevo 10 años. Una pausa es importantísimo porque no podemos estar tampoco dando el mismo contenido y hay que parar y hay que repensar. Entonces las pausas son normales, los videos siguen trabajando, eso también es algo que vi, que los videos siguieron trabajando y el verdadero riesgo del cual sí tenemos que preocuparnos es el agotamiento. Lo importante entonces es volver y volver con mucha energía y volver para dar mucho valor a tu audiencia. Bueno, entonces la clave no es no parar nunca. Podemos parar, pero la clave es crear un sistema, es crear todo un ecosistema para que podamos volver y podamos volver de la mejor forma. Si llevas ya un tiempo en YouTube, me encantaría saber qué te ayudó a tener constancia. Si quieres dejarlo en los comentarios, así aprendemos de otras experiencias. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, así te llega más información que iré publicando. Y si quieres continuar, te dejo por aquí este video. Nos vemos la próxima.